Buenos días, muchas gracias por estar aquí en este webinar. Mi nombre es Israel Torres, soy analista de mercadotecnia de PSW y el día de hoy nos van a estar hablando nuestros expertos acerca de la NOM 035 y por qué debemos de aplicarla en estos tiempos. Presentándoles a ustedes a nuestros expositores, Roberto López, quien es psicólogo clínico y máster en psicología organizacional. Tenemos también a Diana Castellanos, ingeniero en gestión empresarial y consultor. Y tenemos a Marisol Villarreal, quien es coordinadora de la consultoría de RH de PSW. Se le recuerda que va a estar habilitada la opción del chat para que ustedes puedan escribir sus dudas, sus preguntas durante el webinar. Al finalizar vamos a dejar un espacio de 10 a 15 minutos para responder las preguntas y también se les va a pedir el favor contestar una encuesta de satisfacción. También me gustaría solicitarles de favor que puedan mantener sus micrófonos en modo silencio para llevar a cabo una mejor presentación. Toda duda que lleguen a tener, si la pueden escribir en la ventana del chat. Y pues bueno, sin más por el momento, quedo atento para cualquier comentario. Le cedo el micrófono a mi compañera Marisol para poder comenzar con el webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Israel. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Primeramente, me gustaría agradecerles el tiempo para estar en esta sesión de webinar y hablar de un tema tan importante en la actualidad, que es la situación que estamos viviendo por esta contingencia de COVID-19, los efectos que está teniendo y, bueno, también la relación con la norma 035. Me gustaría reforzar algunas de las recomendaciones que externó Israel. Primeramente, si me pueden ayudar a poner todos sus micrófonos en mute o en silencio. Esto nos puede ayudar a que sonidos del exterior no se estén filtrando. Por ahí se está también filtrando un audio, por favor. Sus preguntas son muy importantes. Les voy a pedir, como comenta Israel, que la puedan poner en el chat y al finalizar vamos a hacer un espacio para responderles. También apóyenme a revisar si me escuchan correctamente, si pueden ver mi pantalla correctamente. Y de no hacer así, por favor, coméntenlo en el chat. Israel les va a apoyar también. Y bueno, finalmente esta presentación va a ser grabada para poder ser compartida a todos y a todas ustedes. Bueno, antes de iniciar, me gustaría que tuvieran el contexto de quiénes somos nosotros y qué es lo que hacemos. Nosotros somos la empresa PSW Global. Nosotros creamos, es decir, desarrollamos y comercializamos softwares. Nuestra principal área de expertise es recursos humanos, de manera que combinamos la tecnología para poder optimizar procesos dentro de recursos humanos. Y ya somos una empresa que tiene más de 30 años de experiencia. Nosotros como PSW Global nos especializamos en la gestión de talento y entramos a través de la tecnología, a través de nuestros softwares, en 3 de los principales procesos de la gestión de talento. En la parte de incorporación, lo que hablamos es encontrar el talento. Aquí nos apoyamos en 2 de nuestros softwares, como es Pixum, como es Testit, para poder estar evaluando el potencial que tienen los candidatos a través de la evaluación de competencias blandas o soft, o conocimientos o competencias técnicas. Una vez que encontramos el talento, vamos a incorporarlo a la empresa. Una segunda fase enfocada hacia el desarrollo del talento, aquí sugerimos evaluar comportamientos observables por medio de una metodología de 360 grados. Aquí nos apoyamos en uno de nuestros softwares que es Feedback. Y recientemente tenemos una evaluación dentro de Feedback que se llama Hope, que nos apoya a evaluar competencias o comportamientos observables que favorecen transicionar de forma eficiente a un esquema. Y finalmente, la retención de talento. Es muy importante que no se nos vaya este talento. ¿De qué forma lo hacemos? Por medio de la herramienta de Analytics, la cual vamos a profundizar más adelante. Está la parte de poder evaluar clima laboral, felicidad laboral y otras encuestas que miden el nivel de satisfacción en torno a cualquier tema. Y el módulo que vamos a profundizar precisamente en esta sesión, que es la norma 035, la aplicación de estas 3 guías de la Secretaría de Trabajo que podemos aplicar a distancia y fácilmente tener resultados y rápidamente. Básicamente, cuando hablamos de una gestión de talento,
Hablamos de una estrategia basada en las personas y la tecnología, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, es un pilar fundamental para poder entrar en estos diversos procesos. Me gustaría presentarles a Roberto López. Roberto López forma parte de Decires. Decires es cliente nuestro, pero sobre todo es un asociado estratégico. Y la finalidad de esta alianza estratégica es poder capitalizar nuestra experiencia para ofrecerles una oferta de valor en la implementación de la norma 035. Roberto, buenos días. Te cedo el micrófono para que puedas continuar. Muchas gracias, Marisol. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Agradecemos de parte de Decires. Somos 3 socios, Jadet Sánchez, Diana Castellanos, que nos acompañará en una parte de la plática hoy, y un servidor. Y bueno, yo les voy a dar un poco de contexto sobre esta norma, por qué es importante el estrés, el COVID y cómo se relaciona. ¿Y por qué vamos a ingresar en este tema? ¿Por qué se vuelve importante en este momento? Curiosamente, en los últimos 3 meses ha habido un incremento de estrés, de ansiedad, de padecimientos como la depresión, padecimientos como el insomnio. Entonces, lo que nosotros siempre hemos creído en decir es que apoyando a la gente, guiando a la gente, de una u otra manera vamos a lograr tener empresas más productivas, gente mucho más competente, y en contextos como el que actualmente se están viviendo, se vuelve muy importante. Ya nosotros nos hemos especializado mucho en esta cuestión de la norma 035, en la evaluación, en la implementación, en desmitificar muchas cosas, porque aparece esta famosa norma y curiosamente la mayoría de la gente que se enteró de esta promoción de la cultura de salud mental, lo asocia más que nada a gente que tiene padecimientos, a gente que está deprimida, a gente y se asustan. Empiezan las empresas a pensar que ahora van a tener que atender un montón de problemas mentales. Y eso es un poco parte de estos mitos, no es real, no es así. Nosotros en Decires ya hemos implementado en 25 empresas esta norma, desde que se promueve y se publica en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre del 2018. Iniciamos todo este proceso, ha sido un proceso de aprendizaje también para nosotros. Sin embargo, hemos ya fortalecido mucho esta experiencia, nos hemos apoyado mucho de herramientas como las que tiene PSW, y de esa manera ha sido cada vez más fluido, y lo que ha habido grandes descubrimientos para nosotros. Algo que también al inicio pensábamos es que íbamos a encontrar gran cantidad de gente con padecimientos, trastornos y problemas mentales, y curiosamente no es así. Lo que detectamos es que el estrés, principalmente el estrés, es el factor que se presenta en las empresas, que padecimientos y trastornos mentales aproximadamente es el 0.5% de la población en una organización la que lo puede presentar, y generalmente no es por una cuestión laboral, generalmente, a menos que haya habido un evento traumático severo en estas condiciones, y aún así mucha gente lo sobrelleva muy bien. Entonces, cuando vamos revisando esto, lo importante de la norma es crear una cultura de prevención. Lo importante de la norma es ayudar a que el estrés no se desborde, no se incremente demasiado, porque también se satanizó demasiado el estrés, y ha sido algo que durante los últimos 30 años se ha incrementado y por eso se ha satanizado. El estrés no es malo, y yo sé que algunos de ustedes me van a decir, oye, ¿cómo es posible? No, el estrés es una reacción biológica de nuestro cerebro a estímulos del medio ambiente que nos pueden afectar. Entonces el estrés nos ayuda a tener una reacción pronta, una reacción inmediata, a aprender alguna estrategia o alguna conducta para poder salir de esa situación. O sea, el estrés es un gran motivador. Ahora, el estrés es un motivador a corto plazo. Si el estrés se mantiene, si el estrés se incrementa, si el estrés es frecuente, es cuando empezamos a notar que sí ya puede tener una afectación hacia las personas. Se sabe que el estrés, dentro de lo que es la neuroplasticidad, afecta y cambia ciertas regiones de nuestro cerebro para adaptarnos a condiciones que están presentes. Y del todo no es bueno, porque finalmente cambia ciertas estructuras que son necesarias para evolucionar. Bueno, la idea de esto es que les quiero platicar un poco cómo nos ha ido llevando hasta este punto, esta lámina que estamos viendo ahorita.
En los últimos 30 años, el estrés ha incrementado brutalmente y esto se ha identificado con muchos estudios, pero hay uno en específico muy interesante que hizo la Universidad de Princeton en el año de 1973. Este estudio trató de identificar qué cantidad de estímulos recibía una persona normal, estímulos informativos, estímulos de los medios de comunicación, a lo largo de un año en los años 70, 1973. Y descubrió que recibía alrededor de 60,000 estímulos a lo largo de un año, estímulos sobre todo informativos y de los medios de comunicación, lo cual ya era una cifra bastante alta. Y bueno, los resultados no dieron más que eso, no nos enseñaron algo más. Curiosamente, estos mismos estudios se vuelven a hacer en el año de 2015 y se identifica que la cifra se incrementó de una manera brutal. 60 millones de estímulos, de 60,000 a 60 millones de estímulos en el plazo de un poquito más de 30 años, 32 años. Esto obviamente tiene implicaciones porque nuestro cerebro es un procesador, nuestro cerebro es una maquinota, es una fabricota gigante, muy grande, que tarda mucho en arrancar, tarda mucho en procesar las cosas, no es una máquina rápida. Fíjense qué curioso. Cómo nosotros, al haber desarrollado el humano un cerebro tan complejo, tan grande, con tantas regiones, tiene dificultades para echarlo a andar, tiene dificultades para conectar todo esto, a pesar de que es un cerebro inteligente, un cerebro que se adapta. Tenemos una región aquí en la frente, la más importante, en esta zona que se llama lóbulo frontal. Es la región donde radica la inteligencia, el pensamiento abstracto, la planeación, el lenguaje, los números, el pensar a futuro, el hacer planes, ¿sí? Necesita mucha certidumbre, necesita datos con mucha precisión, información muy precisa para funcionar. En él radica la lógica y las funciones ejecutivas. Y tenemos una región que es mucho más primitiva, que compartimos con prácticamente todos los mamíferos, es el sistema límbico. En él hay una región de nuestra memoria sensorial, o sea, no es una memoria pensante. Si un bebé, un niño de 1 año, 2 años, camina en la playa con el sol y se quema, eso queda grabado en su memoria, igual que con cualquier animalito, y cada que vea sol y arena, él no se va a acercar a eso. Es una memoria sensorial, es primitiva. ¿Sí? Es reactiva, no es una memoria pensante, no es una región del sistema límbico donde hay inteligencia. De hecho, no es inteligente, es sensible, siente, ¿sí? Es emocional, reacciona a las condiciones del medio ambiente. Y es ahí donde existe la amígdala, otra pequeña, es como una nuececita, es una especie de almendra, y en ella radican todos los neurotransmisores que tenemos los humanos para reaccionar al medio ambiente. Oigan, creo que se está filtrando un poco de ruido por ahí, y ya se oyen dos. Digo, si alguien tiene el micrófono abierto, mejor lo cerramos para que podamos fluir un poquito mejor, porque se me enciende la amígdala. No, no es cierto. Entonces, la amígdala es esta región donde están los neurotransmisores. ¿Qué hacen estos neurotransmisores? Pues reaccionan. Hay uno muy intenso, muy intenso, que se llama dopamina. Gracias a ese neurotransmisor tenemos hábitos, pero también por culpa de ese neurotransmisor tenemos vicios, tenemos cierta tendencia a buscar recompensas con comida o con juego o con apuestas o con algún cigarro, alcohol, ¿sí? La dopamina te crea un ciclo tanto malo como bueno. Decimos que la dopamina es un regulador, es como un potro salvaje y está en esta área límbica. Si este potro salvaje lo aprendemos a domar con buenos hábitos, bueno, la dopamina nos va a permitir llevar nuestro estado anímico, nuestras emociones a un buen término. Justamente algo que hace la norma es crear estrategias, primero identificar varias cosas, ¿sí? Gracias a estas evaluaciones, la guía 1, la guía 2 y la guía 3, podemos identificar con precisión lo que requiere nuestra organización, cómo mejorar una cultura, cómo crear en la gente hábitos, estrategias, espacios, para que tengan esta posibilidad de, hablándolo neurológicamente, regular la dopamina, tener una regulación positiva, no nada más estar centrado en una situación estresante de trabajo. De lo contrario, si nada más estoy en una situación estresante de trabajo, es como el potro salvaje que no está controlado, que no se ha amansado. Nos va a llevar a donde quiera, nos va a precipitar a una barranca, se va a poner mal. Y eso es algo curioso. La dopamina se relaciona con muchos otros neurotransmisores. Uno muy importante es el cortisol. El cortisol también se le conoce como la hormona del estrés. Es el que nos provoca en cualquier momento estrés. ¿Por qué?
porque se enciende, también es parte de esta región, y nos hace tener esas reacciones hacia situaciones en el entorno muy fuertes. Tiene un problema el cortisol que, si no está regulado por la dopamina, va a estar presente en nuestro torrente sanguíneo y en nuestro cerebro constantemente, lo cual nos va a incrementar otros neurotransmisores como la noradrenalina, la adrenalina, y empezamos a tener sensaciones muy estresantes. Entonces, algo muy importante de lo que busca la norma es equilibrar esto. Ahora, regreso a estos estudios. 1973, 60,000 estímulos. 2015, perdón, 60 millones. Nuestra computadora, nuestro cerebrote, es como un celular de hace 6 o 7 años. Si a un celular de hace 6 o 7 años lo quiero cargar con toda la información, con toda la cantidad de información y redes sociales, todo lo que un celular en la actualidad puede procesar, ¿qué va a suceder? Pues lo voy a colapsar. Nuestro cerebro, al haber un incremento tan alto de información, está empezando a colapsar. Se sabe que una persona, cuando tiene que seleccionar entre muchas cosas, mucha información, inmediatamente se estresa. Un caso simple: si ustedes ven Netflix, ¿sí? Pues cuando había nada más en mis épocas de los años 70, 3 canales en una sola televisión que teníamos en casa, pues todos veíamos un canal y el que no quería se ponía a hacer otra cosa. Había menos estrés hasta para seleccionar eso. En la actualidad, cuando estamos viendo Netflix, no seleccionamos, pasamos una y otra película y no acabamos de escoger una en sí. ¿Por qué? Porque nos sentimos muy ansiosos, pensando que escoger una u otra no es lo correcto, y entonces tomamos una y estamos con una sensación de insatisfacción. Bueno, todos estos estudios nos han ido llevando a entender que el estrés se ha ido incrementando, y el estrés ya, cuando se incrementa, cuando es demasiado intenso, cuando es demasiado frecuente, deja de ser positivo. Ya deja de ser algo que te motiva y que te mueve, sino al contrario, te paraliza y te genera ciertas tendencias, o te facilita ir adquiriendo otros padecimientos mentales que entonces sí ya podrían ser críticos. ¿Cuál es el problema que estamos viviendo hoy en día? Justamente tiene que ver con esta contingencia. Los niveles de estrés se están incrementando. No hay una sola persona. Ojo, el estrés tiene una característica. Si quieren, vemos la otra lámina. El estrés tiene ciertas características. Hay diferencias entre el estrés y la ansiedad. El estrés se genera porque hay algo real en el medio ambiente, algo que tú puedes identificar en el medio ambiente, algo que está sucediendo auténticamente y que te genera esta sensación de incomodidad. Si es corto y tú puedes zanjar esto, tú puedes mejorar esto, inmediatamente lo mejoras, sales de esta problemática y se soluciona tu proceso de estrés. Es algo que la norma busca. La mayor cantidad de estrés que se genera en el trabajo, la mayor cantidad, no todo, es manejable. Y si no es manejable, bueno, ya se redujo. Y eso es importante. Guía 1, guía 2, guía 3. Nos dicen exactamente por dónde apuntar, por dónde trabajar en la organización esto. De lo contrario, es muy común. ¿Qué hacemos? Vamos a dar un curso de comunicación, uno de liderazgo. Vamos a implementar estas estrategias. Y es como darle una aspirina a alguien que a lo mejor tiene un tumor. O es como darle una quimioterapia a lo mejor a alguien que no tiene nada y no lo necesita. Justamente para eso es la norma, para identificar niveles de estrés, lo que provoca el estrés, ¿sí? Y de una u otra manera mejorarlo. Y si de repente encontramos alguna persona, como les digo, el 0.5% de la población trae algo. Si encontramos una persona que trae un tema importante que ya atender de una manera psicológica, clínica o psiquiátrica, bueno, pues se la atiende. Y eso ayuda a que no se contaminen otros procesos dentro de la empresa. Entonces, el estrés tiene un origen identificable. En este contexto, en este momento que estamos viviendo, el estrés lo está provocando el COVID, la pandemia. Y hay gente que dice, no, yo no tengo estrés. Todos tenemos estrés. Hay una realidad. Lo que no tenemos es ansiedad. Entonces, hay una diferencia entre la ansiedad y el estrés. Ahorita se las explico un poquito más. Todos, de una u otra manera, al tener problemas económicos, al haber una situación a nivel global crítica, al estar la salud en una situación apremiante, pues nos provoca estrés. Hay un origen identificable. Por lo tanto, la causa es externa, ¿sí? Y pues, nos preocupa. Eso no quiere decir que nos pongamos mal. Si aprendemos a paliarlo, si aprendemos a abordarlo, esto va a hacer que la gravedad sea menor,
que no se generen otras situaciones graves y de esa manera tengamos estrategias para gestionar, estrategias. Eso es lo que nos da la norma, estrategias. Entonces, algo muy importante en la norma es que no está hecha para cumplir con el gobierno, es otra parte que se ha satanizado. Es que el gobierno nos está obligando a las empresas. No, realmente no. Realmente esto es un movimiento a nivel mundial. La norma 045.000 ya trae estos procesos también, ISO 045.000. O sea, esto ha sido algo que se ha ido creando a nivel mundial, por lo que les platico. El incremento del estrés es brutal. Si ustedes recuerdan cuando manejaban hace 35 años, los que manejaban, ve mucha gente joven, pero los que manejaban hace 35 años, si alguien se te cerraba en el coche y tú le tocabas el claxon, normalmente la mayoría de la gente tiene una reacción positiva, se hacía a un lado, te dejaba pasar y hasta te ofrecía disculpas. En la actualidad, si a alguien se te cierra y le tocas el claxon, su reacción normalmente, la mayoría de la gente, va a ser una reacción airada, una reacción violenta, una reacción enojada, una reacción fuerte. ¿Por qué? Por lo mismo. Entonces, al haber un incremento a nivel global de estos factores estresantes en nuestra vida, lo que trata de hacer la norma es cambiar la cultura. Como se cambió la cultura en su momento, cuando la norma 030, que abordaba temas de seguridad e higiene en el trabajo, y tardó, fue un ciclo que fue tardando, tuvimos que sensibilizar a la gente, después que tuvimos que hacer, regularlas, ponerles reglas, hacer que adoptaran las reglas, un ciclo de gestión del cambio hasta cambiar una cultura. Esto es algo parecido. Lo que realmente busca la norma no es apapachar al trabajador, cubrir al trabajador flojo, esa es una creencia. No, lo que busca la norma es crear ambientes de trabajo, cambiar la cultura de trabajo para de una u otra manera tener a empresas mucho más productivas, mucho más competentes, empresas que se desarrollen en otro nivel. Ahora, también en lo que hemos implementado en DECIRES sobre esto, acompañados con PSW, hay algo curioso. Hay empresas que lo hacen por cumplir, ¿sí? Por cumplir y que no me sancionen, por cumplir y que no me metan los multones que van a venir a partir del 23 de octubre de este año. Pero hay empresas que lo están haciendo realmente por cultura. Y hay empresas, lo más curioso, y lo hemos visto, que ya tienen mucho creado, tienen mucho muy bien desarrollado. Lo único que hay que hacer es acomodarles las cosas de acuerdo a estas políticas, a esta política de la norma, y hacer que esto que se acomode sea funcional. Si realmente lo que necesitaba la persona era un antibiótico, una aspirina, o en este caso la organización, pues que se le dé el tratamiento correcto y de esa manera la cultura mejore. Entonces, lo que buscamos en esto es tener empresas que tengan medios, eso es lo que ha buscado realmente la norma, medios para mantener la salud y mejorar el estrés de sus trabajadores. Entonces, diferencias, porque hay gente, y aquí vamos a ver ya algunos puntos muy, muy enfocados al estrés, porque hay gente que se estresa más y gente que se estresa menos, porque hay gente que me podría ahorita decir, yo no estoy estresado, y yo le podría decir, sí, nada más que a lo mejor no te das cuenta y estás estresado de una manera baja. Hay gente que estamos mucho más estresados. Bueno, es por el componente ansiedad. La ansiedad viene mucho de nuestra genética, de nuestra biología. Alguien por ahí, cuando así como te heredan alguna tendencia a la diabetes o algo así, alguien te regaló ahí un pedacito de ansiedad. No es del todo mala la ansiedad tampoco. ¿Sí? La ansiedad hace que la gente sea más responsable, la ansiedad hace que la gente revise mejor su trabajo, la ansiedad hace que la gente esté al tanto de las cosas, que no sea desorganizada, trate de organizar de una u otra manera. Obviamente en todo esto hay niveles, hay gente más ansiosa, ya cuando rebasa cierto límite no es óptimo, hay gente menos. Entonces la ansiedad es el detonante o digamos el predeterminante de los niveles de estrés que vamos a sufrir. Y también la ansiedad es el predeterminante de muchos padecimientos mentales que existen, por ejemplo, como la depresión. Entonces, la ansiedad, normalmente una persona ansiosa, si sus hijos van de viaje, les está hablando, les manda el WhatsApp, dónde vas, qué estás haciendo, dónde se bajaron, por qué se pararon ahí, a qué hora llegan al hotel, en qué cuarto te tocó, qué van a cenar, que está encima de la gente, ¿sí? En un ambiente organizacional hasta cierto límite no es malo, están revisando. Cuando rebasa ese límite puede caer en un proceso en el cual microgerencien a sus trabajadores o en el cual estén con un nivel de estrés que colapsen. Entonces la ansiedad tiene un proceso difuso, no se sabe por qué se provoca, se sabe que viene de la genética, que ya estamos cargados, predispuestos,
como les digo, tiene una parte buena y una parte mala. Es interna, lo provoca el miedo, la amígdala, se alarga en el tiempo y requiere normalmente, cuando esto se desborda, un tratamiento psicológico. Entonces, el problema del estrés no es que en sí sea un problema. Teniendo estrategias, y es lo que apunta, prácticamente el 95-99% de la gente que tenemos en la organización se va a sentir mejor, va a trabajar mejor, va a trabajar menos agotada por el estrés. Sin embargo, sí vamos a encontrar gente que tiene predeterminantes muy altos de ansiedad y eso nos puede llevar a la larga, ¿qué? Pues a depresiones y a otro tipo de trastornos. Entonces, si quieren, vemos la siguiente lámina, que nos explica un poco a dónde nos puede llevar esto de niveles de ansiedad alto. También lo identifica la norma también. Si de repente vemos que el factor que está, o la situación que está viviendo una persona no es por un detonante externo, sino es una condición que él tiene, es en el momento en que sí ya se requiere un tratamiento más clínico, porque esto lo puede llevar a una situación más grave. Hemos detectado, por ejemplo, con la guía 1, que es la guía que evalúa eventos traumáticos severos, muchas veces nos tocó un fallecimiento en una empresa, se le aplicó la guía 1 a todas estas personas que lo presenciaron, y de esas realmente nada más una requirió tratamiento. ¿Y por qué? Porque las demás lo pudieron llevar bien, o sea, al final no sufrieron un estrés postraumático sobre el evento que vivieron. Finalmente, porque sus niveles de ansiedad no eran tan altos. ¿Qué pasó con esta persona? Esta persona que sí salió mal, tenía niveles de ansiedad más altos, es una empresa en que se fueron sobre unos tubos y la persona se asfixió. Una cosa muy fuerte, ¿sí? Pues, ¿qué pasa? Sacan a la persona, el que lo atendió directamente, el que lo vio morir, era la persona más ansiosa de todos los que estaban ahí, y entonces esto le implicó a la larga un nivel de estrés brutal, y esto lo está llevando a una depresión, ¿sí? Es en el momento que si sucedió en la empresa, pues sí, la empresa va a tener que hacer algo, y esto también lo regula la norma, pero como les digo, es el 0.5% de los casos, es muy raro. ¿Qué es lo que realmente ve la norma? Lo que es la guía 2 y 3, y que esto está más asociado a ver las condiciones de trabajo, a ver que la gente esté entendiendo su trabajo, a todo lo que ustedes hacen en las áreas de recursos humanos, pero ya de una otra manera hasta las va a apoyar, porque le va a dar un empujoncito a la alta dirección. ¿Para qué? Para adoptar estas prácticas ya de una manera más actual. A partir del 23 de octubre, así lo vamos haciendo, ¿sí? Entonces, la depresión sí ya es un tema más fuerte, tampoco, y esa es una ventaja de tener trabajo, tampoco están tan deprimidos. La gente que trabaja no le da tiempo de deprimirse, es con excepción de algo que está apareciendo por el COVID y se llama trastorno depresivo persistente. Es un tipo de depresión ligera, de larga duración, no te quita la funcionalidad, sin embargo sí te apaga un poquito. Esto es algo que nos está sucediendo ahorita. Entonces yo les podría decir, ¿qué estamos padeciendo las personas en este momento del COVID? El lóbulo frontal, al no tener la capacidad de certidumbre de lo que viene a futuro, de cómo planear, de cuándo termina esto, cómo van a ser las condiciones de regreso al trabajo, al no tener esa certidumbre, está permitiendo que el sistema límbico tome mucho del control sobre nuestros estados de ánimo, sobre nuestras reacciones, sobre lo que pensamos, y como es emocional, no es pensante, estamos teniendo reacciones muy fuertes sobre ansiedad, estrés, y algunas depresiones ligeras, como le llamo la distimia o trastorno depresivo persistente. Esto no quiere decir que estemos mal, esto quiere decir que todavía está en nuestras manos controlar mucho. Y esto también es algo que las empresas pueden aplicar, y por eso ahorita, en este contexto de COVID, es muy importante meternos de lleno a la norma y aprovechar esta situación para controlar, todavía que estamos a tiempo, para prevenir, que es lo que realmente busca la norma, una contingencia mayor en cuestiones mentales. Entonces ya no es el 0.5%. Podríamos, regresando de esto para el próximo año, y se dice que podrían ser padecimientos mentales. Entonces, la prevención, este proceso, aprovechar todas estas herramientas, nos ayudan a prevenir y a paliar lo que a continuación les voy a mostrar. Podemos ver la siguiente lámina y les voy a mostrar algo interesante. ¿Cómo me doy cuenta que andamos mal? Oye, pero yo no estoy mal. No, cuidado. Esa es una situación que no es del todo óptima. A lo mejor no estás ansioso y por eso no notas que tienes algo de estrés.
Y a lo mejor el ansioso lo nota, y pues, ayer tuve un caso de una empresa que la persona ya está disociando en su casa. Lleva 3 semanas en su casa y ya tiene una disociación, ya no sabe dónde está, no sabe por qué está ahí, tiene niveles brutales, pero obviamente él ya traía una carga de ansiedad. Entonces, fíjese algo que nos está diciendo este contexto. Hay una expresión para describir lo que estamos experimentando a raíz de la pandemia del coronavirus. Se llama trauma colectivo, mejor conocido como estrés colectivo. ¿Sí? Ese es el nombre correcto. Todos estamos tristes o ansiosos o inquietos, ya sea por la muerte de seres queridos, seres conocidos. De hecho, ahorita que estaba dando la plática, me acaban de avisar de una amiga muy cercana que me apareció aquí en la computadora que tiene COVID. Y de hecho estamos en Decires trabajando con ellos. Es amistad y nos permitió trabajar con ellos. Y dice, por la pérdida de nuestro estilo de vida, ¿sí? ¿Verdad que no es igual como era antes? Algo ha cambiado. Oye, sigo yendo a trabajar, sí, pero ya no vas al cine, o ya no vas a la plaza, o ya no vas con los amigos. O por saber que la situación nunca volverá a ser la misma. Eso nos genera ansiedad. Eso hace que el lóbulo frontal no entienda para dónde. Y entonces enciende el sistema límbico, se enciende la amígdala, enciende el cortisol y nos atora un poquito. La mayoría de nosotros sentimos algún nivel de ansiedad. También sentimos estrés por la pérdida del control sobre los aspectos más importantes de nuestra vida y la falta de un claro punto final. Nuevamente, el lóbulo frontal no sabe cuándo termina y entonces, ¿quién se enciende para controlar todo? El sistema límbico. Son, en parte, los culpables de esto. Entonces, vamos a ver la siguiente lámina y les voy a explicar cómo darnos cuenta de que estamos estresados y cómo darnos cuenta que nos puede afectar. Perdón. Existen 4 síntomas con los cuales yo puedo detectar el estrés. Si se llegan a juntar los 4, es cuando se llama distimia o trastorno depresivo persistente. Mientras no se unan los 4, no hay problema. Todavía esto es tratable por ti. Digamos que esto es como un semáforo. Digamos que si las empresas, gracias a estas guías que se pueden aplicar, detectan esto en este momento, están a tiempo de que no se nos vuelva una crisis para los próximos meses. Entonces, ¿cuáles son los 4 síntomas? El primero se llama somatización, el segundo se llaman síntomas cognitivos, mentales. La somatización es algo físico, es salud. Los procesos cognitivos mentales son cuestiones de pensamiento, de proceso de información. Tenemos también los psicológicos emocionales, son procesos de estado de ánimo, de cómo estamos en nuestras emociones. Y finalmente tenemos el de comportamientos y conductas. El comportamiento y conducta es como lo que hacemos, los comportamientos, nuestras reacciones ya abiertas hacia el entorno. Y curiosamente, fíjense cómo la norma evalúa las dos cosas, la parte psicológica y la parte social. ¿Sí? Integra todo esto que estoy platicándole. Entonces, ¿cómo sabemos si tenemos algún síntoma de estos? Oye, me ha estado doliendo la cabeza. Bueno, puede ser también porque no traes lentes, puede ser también porque comiste demasiado, puede ser porque te subió la glucosa, o puede ser porque la traes baja, o puede ser porque estás hinchado y tienes hipertensión. O sea, no sabemos todavía bien, pero ese ya es un síntoma que tenemos que observar. Es como si a mí me sale una bolita en el estómago, aquí en la panza, y pues la veo, no pasa nada, no, salió una bolita, la estoy observando. ¿Y qué pasa? Si la bolita desaparece, no pasaba nada. Si la bolita empieza a aumentar, tengo que observarla más y ya tengo que acercarme a un médico. Y si la bolita ya no es una bolita, es un tremendo quiste, pues tengo que abordar esto de una manera mucho más profesional a través de una cirugía. Bueno, igual funcionan estos 4 síntomas. No porque me duela la cabeza o porque tenga problemas musculares o cuello, malestar. De vez en cuando quiere decir que estoy estresado. Quiere decir que pude tener un mal día, pude tener un poco de estrés, ¿sí? Entonces, todo lo que es somático es físico. Dolor de cabeza, dolores musculares, problemas estomacales, inflamación, colitis, gastritis, fatiga, infecciones constantes en diferentes partes del cuerpo, garganta, nariz, aumento de la presión sanguínea, hipertensión, agotamiento, incremento de peso, disminución de peso, taquicardias, por ejemplo. Ese tipo de procesos son somáticos. Son procesos que nos están haciendo ver que ya hay algo. Ahora, ¿ya por eso estoy enfermo? No. ¿Ya por eso tengo estrés? Calma. Nada más es como el granito, obsérvalo, ponte atento, no lo ignores. Puede ser uno de los puntos. Entonces, el primer factor es somático. Yo conocí un psicólogo, o sea, yo,
que por creído y engreído y soberbio, dije, no, a mí esta pandemia no me va a hacer nada. Esta pandemia, pues, oye, yo soy psicólogo, conozco de todo esto. Y recuerdo que cuando empieza el 19 de marzo, en Decires tenemos que tomar una serie de decisiones justamente para abordar este contexto. Hasta eso, decisiones buenas, pero eso no quiere decir que no me haya estresado. Yo notaba que estaba irritable los primeros 15 días. Curiosamente, para el 30 de abril, yo que me considero sano, en 10 años no me había aparecido con un médico y en 20 años no había necesitado una cirugía. Empiezo con una infección tremenda que me lleva a quirófano. Cuando estoy en la recuperación, 9 días después, otra vez, otra infección tremenda y me lleva a quirófano. Estuve un mes y medio con una somatización brutal, con unas infecciones, con quirófano, todavía hasta la fecha me sigo haciendo análisis. Y resultó que en uno de los análisis salieron mis leucocitos muy bajos, mis defensas. Y lo primero es que seguramente tienes leucemia. Casi me caigo ¿sí? ¿Saben qué era el verdadero problema? Que el estrés me hizo reducir mi cantidad de leucocitos, deprimió mi sistema inmunológico. Y fíjense, una persona sana que en 10 años no había necesitado un médico, que en 20 años no había necesitado una cirugía, y aquella de 20 años era por una lesión de rodilla, en menos de un mes, 2 cirugías. Fíjense cómo alguien que parece que no le va a pegar, le estaba pegando. Esa es una somatización. Ese es un ejemplo de que todos estamos en este momento especialmente listos para una cuestión de estas. Entonces, la norma lo puede identificar en este contexto de una manera rápida y podemos ayudar a que la gente no rebase estas líneas, como yo las rebasé. Podemos ver la segunda. Vamos a ver el segundo síntoma. El segundo síntoma se llaman procesos mentales o cognitivos. ¿Qué es esto? Cuando ya no me estoy concentrando bien, cuando se me olvidan las cosas, pierdo la memoria momentáneamente, tengo olvidos, tengo confusión, tengo pensamientos recurrentes, empiezo a ser un poquito obsesivo con mi pensamiento, me desubico en el espacio-tiempo. Oye, ¿verdad que hoy es jueves? No, hoy es miércoles, Roberto. No es cierto, es jueves. Sí, empezamos a tener esas pérdidas en el espacio-tiempo, reducimos nuestra capacidad de solucionar problemas, empezamos a reducir también nuestra capacidad de aprendizaje. Tengo 2 pacientes, 2 señoras grandes, una de 76 y otra de 79, que me han estado hablando. La de 76, como era una señora muy sociable, de repente se sintió ya muy agobiada por el encierro, lleva 120 días encerrada, y ahorita con esto vamos a ir cerrando la plática. Y qué curioso lo que le pasó a esta señora. Se conectó en Zoom para estar con sus amistades, porque es muy sociable, y todos los días, 1 hora, nada más que le pasaba algo muy curioso. Cuando terminaba de estar en sus pláticas y en sus sesiones, cerraba su computadora y tenía la sensación de decir, se me olvidó en qué hotel estuvimos, en qué casa nos reunimos, a qué hora llegué, por qué dejé prendido el clima, cosas así. Y después de 15 minutos como que le volvió a caer el 20. Ese es un problema cognitivo. La otra persona ya es mayor, tiene un antecedente de esquizofrenia en su abuela, y curiosamente este estrés, que ya también por 120, 124 días encerrada, detonó algo que ya son alucinaciones. La señora ve a Jesucristo y él le está dando consejos de cómo solucionar algunas cosas interesantes sobre el COVID, y también está teniendo disociaciones en que ve personajes que no existen. Esto es por culpa de esto es por culpa del estrés. Ya estoy llevándolo a un caso extremo. Esos son procesos cognitivos. Pasamos a la siguiente. Llevo 2 síntomas, ¿sí? Síntomas somáticos, síntomas cognitivos. El tercero es el síntoma psicológico, a donde más se asocia el estrés, aunque fíjense cómo se asocia también a otras cosas. Es cuando estamos ansiosos, estamos estresados, deprimidos, apáticos, anhedonias, cuando ya nos deja de gustar todo lo que nos generaba placer y gusto. Me gustaba leer y ya ni siquiera eso me llena, estoy harto de esto, me siento irritable, me siento con miedo, me siento frustrado, me siento agotado, impotente. Ese tipo de situaciones ya del estado de ánimo son indicadores de esto, ¿sí? Ahora, oye, me sentí triste 2 días, calma, es como el granito, no pasa nada, nada más ponte atento que esto no empieza a pasar más, ¿sí? La norma identifica este tipo de factores. Entonces, este es uno de los síntomas que también se presentan. Llevamos 3. Vamos al cuarto síntoma. ¿Cuál es el cuarto síntoma? El cuarto síntoma son conductas, comportamientos, ¿sí? De repente ya soy menos productivo, ya casi no como, estoy todo el día tumbado en mi cama, ya hago todo lo que tengo que hacer en el día.
veo mucha televisión o estoy en redes sociales metido constantemente o jugando juegos de video. De repente me quiero aislar y no quiero estar con gente, tengo risas nerviosas, me siento irritable y no solo me siento, me pongo irritable y agresivo. Trato con violencia a la gente o de repente tengo llantos súbitos o me da por consumir más comida, azúcar, alcohol, medicamentos, tabaco, drogas, ¿sí? Esos son los aspectos conductuales. Tengo ahorita otro paciente que me habló hace 2 semanas porque su familia le pidió que me hablara. Resulta que él siempre dijo que esto no le estaba pegando, que él estaba fuerte, que él no sentía nada, que al contrario, la pandemia le estaba sirviendo para estar mejor. Y ¡pum! Él en confinamiento total, porque en la empresa donde trabaja, que de hecho a mí me contrataron en la empresa para coacharlo, en la empresa donde trabaja, él no puede ir, entonces lleva encerrado en su casa, pero él decía que estaba perfecto. Y resulta que me habló porque su familia notó que en menos de una semana se había gastado más de 60,000 pesos comprando compulsivamente en Amazon. Y él decía, es que cada que lo hacía yo sentía bien. Lo atrapó la dopamina, lo que les platiqué hace rato, de una manera no óptima. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que esto sí ya me está afectando? ¿Cómo se da cuenta la norma que esto ya le está afectando a la gente? Vamos a ver la siguiente lámina. De una manera muy sencilla, ¿sí? A ver, esa mera. Estos 3 indicadores te dicen si ya se está desbordando, si todavía es manejable o si todavía es algo que nada más hay que estar observando. Primero, intensidad. Segundo, frecuencia y duración. Cualquiera de los 4 síntomas que les acabo de presentar, si son intensos, frecuentes o duraderos, ya es un tema crítico. Pero la mayoría de las cosas, cuando se abordan de una manera preventiva, no llegan a ese punto. Entonces, ¿qué es la intensidad? Oye, el dolor de cabeza es intensísimo. Oye, mi confusión mental, mis olvidos están tremendos. Sí, mi tristeza hoy fue horrible. Mi conducta compulsiva con el celular fue, o sea, tuve las 24 horas el domingo metido en el celular. Eso es intenso. Si yo tengo, por ejemplo, un niño que siempre, ojo, ¿cómo me doy cuenta de intenso? Si sale de la norma, si sale de lo normal. Si yo tengo un niño que normalmente es educado, tranquilo, cuando voy al súper me pide un chocolate y a veces se lo compro, me da las gracias, a veces no se lo compro y me dice, no pasa, no importa, me lo compras la próxima. Tranquilo el chamaco. Y un día me pide una paleta payaso y le digo, no te la voy a comprar. Y se tira al piso, tira los refrescos, avienta el estante, es un pataleo. Cuidado, ¿eh? Eso fue demasiado intenso, pero no pasa nada aún. Fue intenso, pudo ser un mal momento, puede ser un mal día, pero sí ya tengo que empezar a observar. Ahora, me dice su mamá, no, lleva así todos los días, 2 o 3 berrinches de esto. Antes no lo hacía. Oye, esto además de intenso ya es frecuente, ¿sí? Grave, ¿eh? Y me dice la mamá, y además ya lleva 2 semanas y media o 3 semanas así, duradero. Acuérdense que casi todos los padecimientos emocionales, mentales, a las 2 semanas ya empezamos a considerarlo que ya llevan una duración larga. ¿Qué quiere decir esto? En cualquiera de los 4 síntomas, somatización, proceso cognitivo mental, proceso emocional o proceso conductual, cualquiera de esas situaciones, con estos 3 indicadores quiere decir que ya se nos desbordó el asunto, ya no está en nuestro control. Por eso es tan importante la norma, porque antes de que se nos desborde, nos va identificando todo esto con una gran cantidad de herramientas muy útiles, ¿sí? Entonces, aquí voy empezando a cerrar la plática. Yo le puedo preguntar a la mamá, oye, es intenso, frecuente y duradero. ¿Qué ha pasado en este último mes o en estas últimas 3 semanas? Y me dice la mamá, pues se ha estado quedando en casa de mi mamá. Le digo, ese es el problema. No, ¿cómo crees? Mi mamá es buenísima onda. Le digo, no, ese es el problema. Es lo que cambió y es lo que lo está estresando y es lo que está detonando esto. Y es igual para nosotros. De esa manera podemos identificar de dónde viene todo. Entonces, ¿qué está pasando? Y con esto voy cerrando la plática. Llevamos 124 días exactamente de la pandemia en México. Y si lo asociamos a como son los domingos, esto es parecido a un domingo. El domingo es el día que menos hábitos tenemos, el día que más libre tenemos para escoger lo que vamos a hacer. No tenemos gran cantidad de actividades. Y curiosamente, el domingo es un día que se parece mucho a lo que nos está pasando. Depende cómo tú abordes, depende las estrategias, y hablando de empresa, depende cómo la empresa ahorita ponga todas sus estrategias para que esto se libre de buena manera, o si la empresa no pone cartas en el asunto,
no hace sus estrategias, no la va a librar. Entonces, si yo un domingo abro el ojo y a las 7:30 de la mañana y digo, no, me vuelvo a dormir, y por ahí de las 11 de la mañana me vuelvo a despertar, ¿sí? ¿Cómo ando? Ya a las 11 de la mañana. Ya cometí un error. La dopamina tomó el control, el cortisol se desreguló, ando desganado, ando sin energía, apático. Decido ir a desayunar, agarro cualquier cosa que esté ahí a la mano, me regreso a la cama, a lo mejor ahí está la familia, a lo mejor no. Prendo la tele, veo una película dormitando, termina la película, decido por otra cosa de comer, regreso, pongo otra película, estoy enfadado, pongo en Netflix, estoy enfadado, ya por ahí de las 5 de la tarde me siento irritable, me siento cansado, me siento molesto, me siento hasta triste. Al día siguiente voy al trabajo y no estoy bien. Me cuesta mucho tiempo durante el lunes volver a agarrar la actividad. Diferencia, yo estoy en un domingo, me abro los ojos a las 7:30 y decido, ¿sí? Y es lo que las empresas pueden hacer, tomar una decisión y crear estrategias. Decido pararme, ¿sí? Y lo primero que hago es bajar, pasear a mis perros, lavar el patio, lavar la cocina, preparar un buen desayuno, traer a la familia, desayunamos, convivimos un rato juntos. Antes podíamos salir, vamos a suponer que no podemos salir, jugamos un rato un juego de mesa, luego un rato cada quien en su celular, al rato, oye, vemos una película, órale, vemos una película, comemos juntos, vemos a lo mejor hasta otra película o hacemos otra actividad. ¿Cómo terminas el día? Con mucho más energía, con mucho más ánimo. ¿Cómo llegas al lunes? Mejor. Bueno, haciendo una analogía con lo que estamos viviendo con el COVID, es como si lleváramos ya 124 domingos uno tras otro. Depende mucho de lo que hacemos en casa, las estrategias que hacemos en casa, pero también mucho de lo que hacemos en el trabajo. Si cuando termine esta pandemia, ¿sí?, no adoptamos las conductas correctas, las actitudes correctas, las estrategias correctas, cuando regresemos va a ser complicado, como esos lunes cuando no tuvimos toda la energía. La dopamina se desreguló, perdimos los hábitos. Si por el contrario regresamos con buenas estrategias, vamos a llegar bien, vamos a brincar esta fase de una manera óptima. Entonces, para ir terminando, les enseño estas siguientes láminas. Son 2 y cierro mi parte. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahí está. Entonces, ojo con la dopamina. Es un caballo salvaje, ¿sí? Te desregula o te regula, te da hábitos o te los quita. Si tú lo controlas, si la empresa crea estrategias para controlarlo, nos crea muchos espacios, nos crea muchas cosas para mantener esto bien, y el estado de ánimo y el estrés no va a estar intensificándose. Si por el contrario dejamos que esta inercia de lo que estamos viviendo ahorita nos atrape, perdemos la regulación de la dopamina, perdemos el control sobre el caballo salvaje y se porta como loco. Y miren, lo que nos hace es como consumir una droga que nos genera un refuerzo positivo, y después, ¿qué buscamos? Pues si era el alcohol, si era la conducta, si era el estado de ánimo, si era cualquier cosa, estamos generando una tolerancia a esta dopamina, y tarde o temprano nos va a llevar a anhelar más una condición. Yo veo chicos que no sueltan el juego de video en todo el santo día porque ya se desreguló su dopamina. Antes tenían más actividades, ahorita no. Yo veo gente que está metida en la computadora 20 horas en el día, 14 horas en el día, porque ya se desreguló, no saben hacer otra cosa. Entonces es cuando perdemos el control. Y es cuando entramos en un ciclo que nos va a llevar al estrés y nos va a llevar a otras fases. Entonces, con esto termino. La siguiente lámina es la última que les presento, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Curiosamente, bueno, la dopamina son 2 láminas. La dopamina te puede generar neurotransmisores de inestabilidad, como los que tenemos aquí. ¿Vemos la otra? La dopamina también te puede generar neurotransmisores positivos cuando tú la regulas, cuando tú la controlas, ¿sí? Que es esta lámina que ahorita va a aparecer, esto. Te genera oxitocina, buenas relaciones, te genera endorfina, estado de ánimo positivo, serotonina, no me deprimo. Entonces cerramos con lo último. ¿Qué es lo que hace a grosso modo la norma? Es esta lámina que les voy a presentar, ¿sí? Equilibra la vida de la persona, ¿sí? Cuando está mal regulada la dopamina, nos genera muchos problemas. Cuando está bien regulada, nos genera estos hábitos, estos que acaban de ver, ¿sí? Y si nosotros tenemos todo, la siguiente, esta es nada más para que sepan que no es buena la dopamina, mal regulada. La otra, nos genera buenos hábitos, estos, ¿sí? Tenemos espacios, cajas de tiempo, hábitos para todas estas actividades. Curiosamente, la norma lo que busca es esto,
calidad de vida en su gente, calidad de vida en sus trabajadores, equilibrio entre todos los factores. Y no quiere decir vas a trabajar menos, no, quiere decir vas a trabajar mejor, vas a estar mejor. Y cuando una persona está bien, y lo sabemos en cualquier ámbito, tenemos más calidad en nuestro servicio, tenemos más orientación a las personas, tenemos más cuidado de lo que nos rodea y nosotros principalmente estamos mejor. Entonces, con esto termino mi parte. Les agradezco su atención y, bueno, le dejo el micrófono a Diana Castellanos, que es nuestra especialista en norma, es la que nos ayuda siempre en DECIRES a todas estas ideas psicológicas, a aterrizarlas ya con los parámetros que la norma nos dice. Entonces, adelante, Diana, y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Sí, muchas gracias, Roberto. Buenos días a todos. Y bueno, continuando con este tema, como bien platicamos al inicio, el tema de la pandemia en sí, pues nos ha afectado en diversos aspectos de nuestra vida y de manera organizacional, la forma en que nosotros podemos ayudar a nuestros colaboradores a que en la medida de lo posible esa afectación no impacte en su trabajo es a través de esta norma. Y no es porque haya sido generada específicamente para eso, pero ya que están los mecanismos nos ayuda a monitorear cuáles son las condiciones que están teniendo nuestros trabajadores. Entonces, la norma 035, como para ponerlos un poquito en antecedente, es una norma que sale publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre del 2018. ¿Quién la saca? La Secretaría del Trabajo. ¿Cuál es la intención de promover esta norma? Es cuidar la salud mental, emocional de nuestros trabajadores. Como decía Roberto al inicio, ya había otras normas que cuidaban la integridad física, el tema de salud y seguridad en el trabajo. Eso ya estaba muy cuidado y yo creo que la mayoría de ustedes ya conviven fácilmente con ese tipo de políticas. Pero la parte mental o la parte emocional de nuestra gente es algo que no se estaba viendo, ¿no? Y normalmente pensamos, bueno, es que si traes problemas, pues esos problemas se quedan en casa, ¿no? Sí, pero somos una entidad, eres un ser humano que no puedes decir, bueno, si traigo problemas los dejo en casa, o si tuve una discusión con un compañero de trabajo, al día siguiente ya lo olvido. Nosotros sabemos que eso no pasa así. Entonces, lo que busca esta norma es identificar cuáles son los focos rojos, los eventos que la empresa puede estar generando y que puedan provocar alguna afectación en la salud mental o psicológica de nuestros trabajadores. Tal cual el objetivo es identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosociales. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son algunos de ellos y, bueno, también promover un entorno de trabajo más saludable, ¿no? En la siguiente lámina, ¿cuál es la relación entre los temas que evalúa la norma con lo que estamos viviendo en el tema de la pandemia por el COVID? Y aquí la importancia de, bueno, ¿por qué lo aplicamos ahora o mejor me espero a que pase la pandemia? Para empezar, ese tema ni siquiera sabemos cuándo va a pasar y por tiempo, la norma tiene que estar aplicada al 100% en octubre de este año. Entonces, tampoco tenemos mucho lapso, ¿no? para trabajar más adelante. Pero tal cual, por ejemplo, uno de los temas puntuales que mide la norma es el ambiente de trabajo. Las condiciones físicas y de seguridad que tienen nuestros trabajadores para desempeñarse de manera óptima. Y ahorita, seguramente ustedes ya lo han hecho, por el tema de los lineamientos técnicos que salieron para el tema de seguridad sanitaria, nos piden cuidar todos esos detalles, ¿no? Y se puede hacer un reforzamiento a través de evaluar cómo están sintiendo los trabajadores ese cuidado que nosotros le damos a través de los cuestionarios que mide la norma 35. El tema de, bueno, a lo mejor ya tenemos todas las condiciones físicas para que ellos se desempeñen, algunos todavía seguirán en casa, otros ya están regresando a las oficinas. Hay que monitorear cómo se sienten ellos en la cuestión de su ambiente de trabajo, ¿no? El siguiente factor son factores propios de la actividad, que aquí mide dos particulares temas: cómo es la carga de trabajo de nuestra gente y qué tanta autonomía o qué tanto control tienen ellos sobre su trabajo. En tema de pandemia, al tener que cambiar nuestra estructura de trabajo, estar trabajando en casa, para algunos puede ser o que la carga haya disminuido o al contrario, que la carga haya aumentado, ¿no? También depende mucho de las habilidades de gestión de nuestra gente. Al inicio mencionó Marisol que, de hecho, PSW tiene una plataforma donde miden competencias para identificar si nuestra gente tiene la capacidad de trabajar en home office. Lo hemos vivido, no todos nacemos sabiendo
cómo gestionarnos. A lo mejor empezamos a trabajar y terminamos trabajando 10, 12 horas y no nos damos cuenta, ¿no? No porque estamos en casa quiere decir que tengamos menos trabajo. Entonces, esos puntos se evalúan con los cuestionarios. El siguiente es la organización del tiempo de trabajo. ¿Cómo es tu jornada y qué tanto interfiere la atención de compromisos del trabajo con tu relación familiar? Volvemos al punto del trabajar en home office. Ahorita es muy complicado separar, sobre todo la gente, no sé, que tiene hijos en casa o que vive con sus papás o que tiene otros compromisos en su hogar, tiene que dedicar tiempo a atenderlos porque la gente, tus familiares te están viendo ahí, entonces te demandan más tiempo. Pero tú sabes que aunque estés físicamente en tu casa, tienes en ese momento que atender compromisos laborales, ¿no? Entonces, esa encrucijada en donde muchos de nosotros hemos estado, sí es complicado manejarlo. Y bueno, la norma hace ciertos cuestionamientos ahí puntuales. Nosotros como organización, ¿cómo podemos favorecer a que esas situaciones no se presenten? No es que los vamos a regresar, ¿no?, a la compañía, aunque no sea seguro, claro que no, pero sí tener identificados si en algún área en particular eso les está afectando más o a alguna persona eso les está afectando más que a otros y poder establecer alguna estrategia para apoyarlos. El tema de liderazgo y relaciones del trabajo también, cómo es el liderazgo, cómo es las relaciones entre compañeros y si hay temas de violencia laboral. Aunque físicamente no estemos juntos, ¿no?, en muchos de los casos, no quiere decir que estos temas no estén sucediendo. Tenemos un cliente que hacemos algún tipo de, además de los cuestionarios que aplicamos con Analytics, hacemos una ronda de entrevistas para identificar precisamente cuáles son los factores y las causas. Yo decía, bueno, mi jefe no estamos trabajando juntos, pero hay un cierto acoso, o al menos así lo percibía la trabajadora de parte del jefe, a través de correos, a través de reuniones virtuales, hacer cierto tipo de intimidación. Y es a lo mejor algo que es una práctica que creemos que es normal, o bueno, es que así es él, ¿no? O, bueno, es que así habla, ok, sí, pero hay ciertos protocolos, algún código de ética, valores, algunas otras normas que seguramente manejarán en sus empresas donde, ok, tú tendrás tu forma de ser, pero en el contexto laboral no podemos dirigirnos así a ningún colaborador, ¿no? Entonces, ser muy cuidadosos con esa parte. Y el entorno organizacional, qué tanto se evalúa el desempeño, qué tanto se están sintiendo integrados hacia la empresa. Y aquí hay infinidad de estrategias que nosotros podemos hacer a partir de la norma. Si detectamos que un trabajador o un área en específico está teniendo, por ejemplo, una baja en su sentido de pertenencia hacia la compañía, bueno, se pueden hacer acciones con algunos de los clientes. Por ejemplo, decía, bueno, yo sé que mi gente este tema de la ansiedad no lo están manejando muy bien. Y entonces les proporciono sesiones psicológicas, que así le llamamos nosotros, de sesiones de corte terapéutico, pero enfocadas al trabajo, para atender a esos trabajadores, poderles dar una asistencia psicológica y ayudarlos a que a través de herramientas ellos puedan identificar sus niveles de estrés y mantener cierto control, ¿no? Entonces, el tema de la norma estos puntos son los que mide y cómo encajan en este contexto actual. Ha cambiado, seguramente cuando estábamos en casa, cuando estábamos en el trabajo eran otros retos, pero ahorita al estar en casa no es que estemos más tranquilos, ¿no? Incluso el tema de esta psicosis colectiva que decía Roberto, a todos nos puede estar afectando. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver algunos de los mitos y realidades alrededor de la norma. Estos mitos principalmente los hemos puesto a raíz de comentarios que hemos tenido de nuestros propios clientes, ¿no? Que son ciertas dudas o ciertos comentarios que escucharon, que leyeron en redes sociales o que vi alguna nota, pero que no tienen un fundamento como tal, ¿no? Algunos sí, algunos no. Por ejemplo, el primero, que si los requerimientos de la norma sirven para dar cumplimiento a los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria. Sí, es una realidad. Hay dos puntos en particular que sí te piden que tengas algún lineamiento para identificar a eventos que hay, a personal que haya sido afectado mentalmente en este contexto de la pandemia, y ahí ustedes pueden utilizar su guía de referencia 1. Ese es el documento específico para esa actividad. Y por otro lado, te piden si tienes lineamientos para monitorear el tema de cargas laborales, violencia, y eso lo puedes hacer a través de tu guía 2 o de tu guía 3, que te pide la norma. Eso varía dependiendo del tamaño del centro de trabajo.
pero bueno, ahí están, ¿no?, las herramientas. La siguiente, si la norma obliga a la reducción de jornadas laborales, no, eso es una mentira. Lo que sí te dice es apégate a lo que dice la Ley Federal del Trabajo, porque la norma da por hecho que nosotros ya trabajamos con ese enfoque, ¿no?, que nosotros ya estamos respetando esos lineamientos que vienen en la Ley Federal del Trabajo. Lo que sí te dice, bueno, si tú estás detectando que por alguna situación provocada desde la empresa se está afectando la jornada laboral, tienes que tomar una acción. Casos hay muchos, pero ahorita recuerdo, decía un cliente, bueno, es que normalmente la gerencia nos pide reunirnos 30 minutos antes de la hora de salida, pero sabemos que las juntas con la gerencia no tardan media hora, tardan 2 horas, 2 horas y media, y entonces es regular que nosotros salimos tarde, y es una acción que nosotros como organización estamos provocando, ¿no? La empresa debe aplicar exámenes médicos a todos los colaboradores. Esto no es obligado por la norma 35. Lo que sí te pide es, bueno, si tú detectas que algún trabajador tiene algún tipo de trauma, lo ideal es que tú lo valides con un psicólogo de corte clínico, algún especialista en materia mental, para que él nos determine si sí tiene una afectación, qué tipo de afectación y si necesita un tratamiento más adelante, ¿no? Y el punto de abajo yo no lo alcanzo a leer. Ahí sí me pueden ayudar. Diana, sería, la empresa tiene que reconocer el buen desempeño de los colaboradores. Exacto. Muchas gracias, Marisol. Sí, esto es una realidad. Tal cual es un punto que incluso mide con los cuestionarios que te pide la norma, ¿no? Y aquí es lo que te marca, es no te dice cómo lo vas a hacer. Ahí nosotros somos tan libres como para ponernos, si somos muy exigentes o si lo hacemos con un checklist, ¿no? No importa. Pero sí te obliga a que lo hagas y sobre todo que lleguemos a la parte de la retroalimentación. Lo que se busca es que el trabajador mejore en todos sentidos y a través de la retroalimentación es como lo podemos hacer, ¿no? La siguiente diapositiva vamos a ver otros mitos y realidades. El primero es, las empresas deben de crear entornos saludables y productivos de trabajo, ¿sí? Esa es la finalidad de la norma. No es proteger al trabajador, ni, o sea, en el sentido de consentirlo de más, ni, ay, bueno, aquí vamos a entonces andar cuidando niños, porque también lo hemos escuchado mucho ese comentario. Eso no es una realidad. Pero nosotros sabemos que en nuestras organizaciones, al haber personas, las relaciones que se dan ahí pueden ser tanto positivas como puede haber relaciones que no lo son. Entonces, nosotros tenemos que cuidar esos temas, ¿no? Existe prórroga para el cumplimiento de la norma 035 por el tema de la pandemia. Eso no está confirmado. Nadie a través de la Secretaría del Trabajo ha dado un dictamen sobre eso, ¿no? Son dos cuestiones diferentes. Incluso el tema de los lineamientos técnicos y la norma 035 son cosas separadas que tenemos que manejarlas así. Y la norma se hizo para que los trabajadores no se estresen. Es mentira, como bien dijo Roberto, el tema del estrés es incluso una cuestión natural, ¿no? Todos en nuestra vida hemos sentido estrés, incluso si no trabajáramos, ¿no? El tema es cuando ese estrés se vuelve permanente y cuando ese estrés es provocado de manera consciente por nosotros, por nuestra organización. Entonces sí somos responsables de establecer alguna medida para proteger a nuestros trabajadores. Y la última es si las multas son, me imagino que si son cobradas por los trabajadores, algo así. Es falso. Lo hemos visto en muchas publicaciones en redes sociales donde decía, ahora puedes demandar a tu patrón y hasta por 500,000 pesos y te provoca estrés. Eso es mentira. Los trabajadores, para empezar, si hay un tema de multa, quien lo determine es la Secretaría del Trabajo y pues quienes van a cobrar eso es el gobierno federal, ¿no? Los trabajadores no tienen un beneficio a través de esas multas, ¿no? Pero es parte de lo que también tenemos que darle realidad a nuestra gente. En la siguiente lámina vamos a ver algunos de son los requerimientos, las obligaciones que tenemos como empresa en 2019 y en 2020. Estas son en 2019. Se supone que para el día de hoy nosotros ya deberíamos de tener una política de factores de riesgo psicosociales y que nuestra gente la conozca, es decir, cuáles son los compromisos que establece mi empresa con respecto a los temas, a los factores psicosociales para cuidar a mis trabajadores. ¿En qué me comprometo yo? Hay un machote de una propuesta que nos da la Secretaría de Trabajo en la misma norma, ustedes la pueden consultar, es muy amplia, nuestra recomendación es revísenla con cuidado y si está en sus posibilidades cumplirla, así como la manejan, pueden hacer hasta copiar y pegar, ¿no?
Si no, ustedes pueden crear un propio instrumento. Ahí ustedes determinen la cantidad de compromisos y pues hasta dónde van a llegar, ¿no? El siguiente punto es que tengamos implementadas estrategias para prevenir los factores psicosociales. Algo muy importante y que nosotros, cuando hacemos la implementación de la norma con nuestros clientes, el paso 1 es revisar qué ya estás haciendo que te sirve para cumplir con la norma. Les garantizo, en todas las empresas hay algo que te ayuda ya a prevenir los factores psicosociales. Simplemente que no lo habíamos manejado así, ¿no? El tema, por ejemplo, de que tengamos una descripción de puesto, de que demos capacitaciones a nuestra gente, seguramente muchos ya evaluábamos el desempeño, que tengamos eventos de integración, son cosas que habitualmente, sobre todo empresas ya con cierta madurez, ya lo veníamos haciendo, pero pues no le habíamos dado a lo mejor el enfoque de que era para apoyar en este punto, ¿no? Entonces, revisar qué cosas hacemos y orientarlas al cumplimiento de la norma. El tercer requisito es que, bueno, hayamos identificado los eventos que tuvieron algún evento traumático severo. ¿Qué es un evento traumático severo? Una persona que estuvo por motivos de trabajo en una situación donde su vida estuvo en riesgo o vio que alguna persona estuvo en riesgo o incluso falleció. Roberto ponía el ejemplo de, tuvimos un cliente, bueno, han sido 3 clientes donde lamentablemente falleció una persona, muchos trabajadores estuvieron presentes y eso obviamente genera un trauma. Después nos platicaba el cliente, bueno, es que ya no quiere ir al lugar donde falleció la persona, ¿no? Uno de los trabajadores. Es natural, o sea, tiene miedo, ¿no? Pero tenemos que identificarlo para después poderle dar una atención. Informar a nuestra gente sobre las medidas que estamos haciendo o las medidas que nos ayudan, que ya tenemos en la empresa para cuidar los factores psicosociales y comunicarles la política y contar con mecanismos para que los trabajadores expresen sus quejas o hagan algún tipo de denuncia, tener un buzón de quejas, ¿no? Un buzón de quejas que sea confidencial y que cuide la información que recibe. Se puede prestar mucho a que la gente no confíe en esos instrumentos si la información al final del día termina en manos de personas que en lugar de dar una atención terminan por a lo mejor tomar represalias contra nuestros trabajadores, ¿no? Y las que son obligaciones para cumplir en 2020. ¿Hasta cuándo de 2020? Hasta octubre de 2020, 23 de octubre de 2020. O sea, ya no nos queda tanto tiempo, por eso les decía que no es conveniente como esperar a que pase el tema de pandemia, a que pase el tema COVID y después implementar la norma, no va a dar tiempo, ¿no? Y aquí los requisitos son, por un lado, que apliquemos las guías de referencia. Las guías 2, la guía de referencia 2 aplica para los centros de trabajo de menos de 50 trabajadores, entre 16 y 50 trabajadores. Y la guía de referencia 3 aplica para centros de trabajo de más de 50 trabajadores, ¿no? ¿Qué es lo que cambia entre una y otra? Es que en la guía 3 mides el tema de entorno organizacional, mides si hay una evaluación de desempeño y el sentido de pertenencia. Y en la guía 2 eso no lo mide, ¿sí? Hay que aplicarla. Analytics tiene las herramientas para hacerlo. Es muy sencillo, incluso la gente lo puede contestar en celular. Algo que aquí sí les quiero hacer, pues darles como tips o darles ideas. Nos ha pasado mucho con el tema de pandemia. Nosotros pues gracias a todo no hemos tenido que parar, no hemos parado con el tema de la implementación con nuestros clientes. Lo que sí es que hemos tenido que cambiar la forma en cómo nuestra gente contesta las encuestas y se ha aplicado de todo. La gente que, por ejemplo, sobre todo los administrativos, ellos no ha habido problemas, se les manda por correo y la gente contesta de esa forma. El personal operativo es donde sí hemos tenido que buscar alternativas. Desde algunos clientes han dispuesto algunos kioscos, poner 2, 3 computadoras donde la gente pueda pasar a contestar los cuestionarios, ¿no? Algunos otros que incluso no están yendo a trabajar nos comparten el número de celular de la persona y por WhatsApp nosotros nos contactamos con ellos y se les envía su liga y su usuario y contraseña en específico para esas personas, ¿no? Incluso para la gente que no ha podido, que no maneja WhatsApp o que no hemos podido contactarlos de esa forma, hasta a través de la línea telefónica, ¿no? Digamos, las estrategias hay muchas, pero simplemente que hay que darnos a la tarea de empezar a movernos en ese sentido. Y bueno, la siguiente es aplicar evaluaciones o los exámenes médicos, sobre todo para estas personas que salieron con guía 1 que sí tuvieron algún trauma, o que al menos ellos así lo perciben, y las personas que en nuestra guía 2 o guía 3 salen con algún tipo de mencionan que tienen algún factor psicosocial muy alto o temas de violencia laboral, hay que validarlo, ¿no?
lleva registros de todo eso. Digo, con la plataforma el tema de las aplicaciones de los cuestionarios es muy fácil, pero de todo lo que se hace a la par también tenemos que llevar evidencia y tener un programa. Al final, después de que tienes los resultados, pues tienes que tomar acciones. Entonces diseñas un programa donde, dependiendo cuáles fueron tus resultados, pones estrategias de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, organizacionales, grupales o por departamento y de manera individual, ¿vale? Y bueno, en la siguiente lámina, no recuerdo si es el tema de las multas, pero ahorita lo vamos a ver. Son las obligaciones de los trabajadores. Eso también es muy importante. La gente no la podemos obligar a que participe en los cuestionarios, pero es, digamos, es una obligación implícita en el tema de que tienen que participar en la implementación de la norma, ¿no? Pero pues habrá gente que tal vez nos diga que no quiere. Bueno, nada más recomendación, que nos firmen algún documento donde, a pesar de que se le explicaron las condiciones de por qué era el tema de la aplicación de la encuesta, decidieron no participar, solo como para estar nosotros prevenidos como empresa, ¿no? Obviamente cualquier acto que atente contra la política o contra lo que dice la norma no está permitido. Sobre todo ahorita, tener mucho cuidado con los casos de, a lo mejor, comentarios que se hacen en doble sentido, gente que, sobre todo, digo, nos ha pasado de todo, pero en personal operativo a veces es un poco más complicado, que se llevan pesado, que se hacen comentarios obscenos, ¿no? Son cuestiones que no son permitidas ni por esta norma, ni seguramente, si tienen ustedes algún código de ética, ni desde ahí está permitido. Entonces, sí tenemos que redoblar esfuerzos en trabajar en que nuestra gente, ya sea que, a lo mejor es un tema cultural, seguramente, pero tenemos que trabajar en ese tema porque no está permitido. Si ellos además observan que alguna persona dentro de la empresa está provocando esa situación de riesgo, tiene que denunciarlo. Si sufrió algún evento traumático severo, algún accidente de trabajo, y a lo mejor no nos dimos cuenta, ¿no? Y a partir de ahí él siente que tuvo una afectación, algún evento traumático, tiene que reportarlo, porque así es como la empresa lo puede ayudar, ¿no? Y bueno, participar en todo lo que tenga que ver con la norma es parte de los requisitos. Otro tip, si no han comunicado la política, lo ideal es que cuando se comunique la política, primero se les platique breve de qué es la norma, después se les comunique cuál es la política y al final se les comunique cómo, qué estrategias ya tenemos y que están cumpliendo con la política, engarzar eso que ya tienen. Nosotros lo hemos hecho mucho y nos ha servido para que el trabajador entienda qué cosas sí son reales y qué cosas no con respecto a la norma 035 y además cuáles son los compromisos de la empresa y cómo los está trabajando. Y bueno, en la siguiente diapositiva les mencionamos acerca de las multas, ahora sí, si no mal recuerdo. Las multas, tal cual, un pronunciamiento a través de la Secretaría del Trabajo no lo ha habido, al menos no nos hemos enterado de eso. Pero en las investigaciones que hemos hecho, digamos, el rango de multas va en ese sentido, 250 a 5,000 UMAS, que en ese momento estaba tabulado en ese monto, ¿no? Estamos hablando de 21,000 pesos hasta 422,000 más o menos, ¿no? Ha habido mitos sobre que llegan hasta ser 5 millones de pesos las multas. Bueno, a nosotros no nos consta ni ha sido información con soporte, eso que mencionan, ¿no? ¿En qué consiste que si a mí me toca una multa de 21,000 pesos y a mi vecino una de 400,000 pesos? Es criterio del inspector de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Dependiendo el tamaño de tu falta, es el tamaño de tu multa, pero quien determina eso es el mismo inspector. Entonces, seamos muy cuidadosos, digamos, no solo por el tema de las multas, que además va a ser pues un gasto que no tuvo que haber sucedido, pero que esto es por el bien de nuestros trabajadores, ¿no? Esta norma está enfocada en cuidar a nuestros trabajadores y la forma de hacerlo, digo, ya sea en contexto COVID o contexto no COVID, nos ayuda a cuidar el bienestar de nuestros trabajadores y que en la medida de lo posible, lo que a la empresa sí le competa, lo pueda abordar a través de los lineamientos de la norma 035. Entonces, la siguiente diapositiva, creo que ya eran todas las mías, pero si no, ustedes me dicen. Sí, ¿verdad? Sí, Diana.
Pues te dejo el micrófono, Marisol. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias Diana y Roberto también por la información que nos comparten, es de mucho valor. Bueno, yo les voy a platicar acerca de la herramienta de Analytics y de qué manera podría facilitarles la aplicación, por ejemplo, de estas guías correspondientes a la norma 035. Podríamos mandarlo, como ya Diana comenta, pues en línea para que puedan contestar las personas. Y bueno, también podríamos obtener resultados globales de todo el centro de trabajo, resultados individuales, facilidad en poder analizar esta información para establecer qué planes de acción vamos a llevar a cabo o qué seguimiento se le va a otorgar. No solamente Analytics incluye estas guías, sino en la versión completa de Analytics también podríamos evaluar otros aspectos, como es clima laboral, felicidad laboral y otras encuestas ya precargadas. O incluso si ustedes aplican encuestas dentro de su empresa, las pueden dar de alta en Analytics y también mandar en línea y poder tener resultados en automático. Básicamente lo que medimos en Analytics es el nivel de satisfacción en torno a cualquier tema. Y aquí, como les comentaba en un inicio, cómo aprovechar la tecnología como lo es Analytics para poder optimizar tiempos y esfuerzos. Por ahí se está filtrando un audio. Si me pueden ayudar a poner sus micrófonos en mute, por favor. Muchas gracias. Bueno, ahora, ¿qué características son las que tienen Analytics que nos facilita esta aplicación de la norma 035? Retomando lo que nos comentaba Diana, pues esta aplicación a distancia y sobre todo en la situación de contingencia en la que estamos actual, no parar, sino poder hacerlo porque tenemos una fecha límite y que incluso se puede aplicar desde dispositivos móviles, nos facilita o es más práctico que las personas puedan participar. Algo que también nos ayuda Analytics es que podemos complementar la información de cada uno de los colaboradores cargando información demográfica, que en Analytics lo conocemos como dimensiones, y esto nos aparece como una ficha de información dentro del mismo reporte que se genera. Esto en referencia a la guía 5 que nos proporciona la norma. Y finalmente yo les comentaba, pueden ver ustedes reportes grupales para ver de todo el centro de trabajo el nivel de riesgo que tiene cada una de las personas y de manera individual también podemos ver el resultado, qué personas requieren ser canalizadas para su valoración y atención y en qué nivel de riesgo está cada una de las personas dentro del centro de trabajo. Y tenemos Power BI para visualizar la información. Esta es una herramienta de Office 365 que nos facilita hacer cortes de información para leer rápidamente los resultados. Más adelante les platico más de esta herramienta de Office 365. Ahora, una vez que nosotros lanzamos estas guías de la Secretaría de Trabajo, ¿cuáles son los entregables? ¿Qué reportes vamos a revisar? Tenemos reportes, como les comentaba, individuales y reportes grupales o de la organización. En cuanto a reportes individuales, este es un ejemplo del reporte de la guía 1 de acontecimientos traumáticos severos. Aquí esta guía tiene la finalidad de identificar quiénes han vivido un acontecimiento traumático severo en el contexto laboral y quiénes requieren ser canalizados para su valoración y su atención. Esta es una encuesta muy sencilla, es alrededor de 5 o 10 minutos lo que nos toma aplicarlo. Esta es la primera parte del reporte, no es una encuesta anónima, por eso lo primero que vemos es el nombre de la persona, en este ejemplo es Luis, y viene la ficha de información, que es lo que les comentaba de que podemos complementar con información de la persona y la fecha en la que fue aplicada. Ahora, la segunda parte del reporte es donde ya vemos las preguntas y las respuestas en este ejemplo de Luis. Todo parte de una pregunta inicial de si ha vivido la persona un acontecimiento traumático severo. Si su respuesta es sí, entonces se presentan preguntas adicionales para ir indagando qué efectos ha tenido ese acontecimiento sobre la persona y si hay una afectación. Si vamos viendo aquí las respuestas de Luis, vemos varios sís, de manera que en la parte superior nos da el resumen que nos dice que Luis requiere ser canalizado para su valoración y posiblemente para su atención. Este reporte lo tenemos en automático una vez que las personas terminan de contestar estas guías. Ahora, conforme se aplique la guía 2 o la guía 3, que ya nos comentaba Diana, tiene que ver con el tamaño del centro de trabajo, cuál vamos a aplicar.
Este sería el reporte individual que podemos obtener. Lo primero que nos llama la atención es que vemos una semaforización de colores. Esta semaforización es propuesta por la Secretaría de Trabajo y nos clasifica el nivel de riesgo. Un nivel de riesgo muy alto lo vamos a identificar en color rojo, alto, naranja, medio, color amarillo, bajo, verde y azul es el nulo. De manera que podemos identificar en la parte izquierda estas categorías o temas de los cuales nos hablaba Diana con su nivel de riesgo correspondiente y los dominios, que son como los subtemas de estas categorías, también con su nivel de riesgo correspondiente. Un resumen entre la evaluación del dominio, las categorías, lo vemos también en la parte superior, donde nos dice que esta persona, este ejemplo, está en un nivel de riesgo medio, que lo identificamos en color amarillo. Esto, de nuevo, lo obtenemos en automático una vez que las personas terminen de contestar esta guía. Por ahí nos comentaban también que si nosotros hacemos esta revisión manual, nos tomaría alrededor de 20 minutos poder hacerlo. A eso nos referimos en cómo la tecnología, en este caso Analytics, nos permite optimizar tiempos y esfuerzos. Ahora, de forma grupal, podemos ver este reporte del centro de trabajo. En este ejemplo nos dice que fueron 20 personas las que contestaron estas guías. Y bueno, identificamos a 2 de ellas en un nivel de riesgo muy alto, 2 en alto, 5 en medio, 9 en bajo y 2 en nulo. Y en la parte inferior el porcentaje que corresponde. También vamos viendo los resultados por categoría, por dominio, donde vamos identificando los niveles de riesgo, cuántas personas están en qué nivel de riesgo. ¿Qué es lo más crítico de este ejemplo que vemos? La parte de ambiente de trabajo, vemos más personas en un nivel de riesgo muy alto, alto y medio, factores propios de la actividad, organización del tiempo de trabajo. Este sería el reporte del centro de trabajo. Ahora, yo les comentaba, Power BI es una herramienta de Office 365 y facilita poder leer la información o visualizar la información en tiempo real. Y lo tenemos de las 3 guías. Se los voy a mostrar en el navegador para que puedan conocerlo. Ok, aquí estamos viendo Power BI, la plantilla que corresponde a la guía 1. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que 20 personas contestaron esta guía y 3 de ellas requieren ser canalizadas. ¿En qué nos facilita esta forma de presentar los resultados? Que nosotros no tenemos que ver reporte por reporte para identificar quiénes requieren ser canalizados para su valoración. Ya nos analiza esta información. Incluso puedo saber en dónde están esas 3 personas. Identificamos que 2 de ellas están en producción y que una está en el departamento de calidad. ¿Qué te contestaron esas 20 personas en la guía 1? 5 contestaron que sí han vivido un acontecimiento traumático severo. Y puedo ir aquí navegando para ver quién nos contestaron en el resto de las preguntas que se le hacen. Ahora, ¿quiénes son esas 3 personas? Aquí lo puedo ver en la parte inferior. Me dice que es Patricia, Arturo y Luis. Puedo hacer filtros de información, que es lo que les comentaba. Si yo selecciono aquí producción, me trae solamente la información correspondiente a este departamento. ¿Cuántas personas se evaluaron? ¿Cuántas requieren atención? ¿Qué me contestaron en cada una de las preguntas de la guía 1? Y finalmente, ¿quiénes son? Este es el Power BI correspondiente a la plantilla, a la guía, 1 de la Secretaría de Trabajo. Ahora, ya sea que hayamos aplicado la guía 2 o la guía 3 de la Secretaría de Trabajo, pues aquí podemos identificar, en este ejemplo, contestaron 20 personas y podemos ir viendo qué personas están dentro de cada uno de los niveles de riesgo. Incluso hacer filtros. Aquí me aparece Arturo y Luis, son los de un nivel de riesgo muy alto, pero puedo filtrar por los de riesgo alto y me trae ahora a Patricia y a Rolando, o los de un nivel de riesgo medio y me trae también esta información. Incluso que contestaron su resultado en cuanto a categoría, dominio, en dónde se encuentra y el resumen a partir de lo que nos contestaron, incluso el detalle de cada una de las preguntas que nos contestaron. Y podemos ver esta información de toda la organización o con determinados cortes de información. Esto es lo que yo les comentaba, que nos ayuda mucho a analizar rápidamente grandes cantidades de información. Ahora, regresando a la presentación,
que aquí hablábamos de Power BI y la facilidad de la lectura de la información para su análisis. Si es de su interés Analytics, nosotros tenemos diferentes esquemas comerciales que podemos proporcionarles o ofrecerles. El primero de ellos es, bueno, adquirir Analytics solamente con el módulo correspondiente a la norma 035 para la aplicación de cualquiera de estas 3 guías. El segundo esquema sería adquirir Analytics, pero en su versión completa, que corresponde a la norma 035, pero también los otros cuestionarios como clima laboral, felicidad laboral, encuesta de salida, que ya vienen precargados y que incluso nosotros podríamos cargar nuestras propias encuestas. En este esquema manejamos un acompañamiento que básicamente es ir de la mano con ustedes en un primer proyecto. Algo que se menciona de servicios complementarios, básicamente esto es focalizar qué apoyo pueden tener ustedes de nosotros para esta implementación de la norma 035. Ahorita les explico un poco acerca de eso. Ahora, si ustedes ya tienen su política, ya hicieron estas campañas de comunicación, de sensibilización, y lo único que requieren es apoyo en la aplicación de estas guías de la norma 035 y en obtener resultados, puede ser ese el esquema correspondiente a la maquila o incluso la maquila, pero complementar con ciertos apoyos o servicios que podríamos ofrecerle. Estos servicios complementarios los vamos a visualizar en 8 pasos. Aquí se los muestro para que puedan identificarlos fácilmente. Muchos de estos pasos ya nos comentó Diana. Voy a retomar lo que nos dice. En el punto 1 es básicamente identificar qué es lo que ustedes están haciendo como empresa en este momento, que cumple con lo que nos pide la norma 035 como una especie de checklist y poder incorporarlo a eso como una evidencia. Y aquello que no, bueno, vamos a hacer estrategias para poder lograrlo. El segundo punto es la parte de la elaboración de la política. Nos comentaba también Diana, ya la norma nos propone en la guía de referencia 4 una propuesta en cuanto a la política, pero estos son los compromisos como empresa que tenemos para identificar y prevenir estos factores de riesgo psicosocial, pero también para promover este entorno organizacional favorable. Aquí se recomienda podamos personalizarlo y podemos nosotros apoyarles y asesorarles en este proceso. Ahora, una vez que tengamos la política, lo más importante es empezarla a comunicar, a difundir, que todas las personas la conozcan, que todas las personas estén sensibles de la norma 035, de las responsabilidades que nos compartía también Diana, que tienen los trabajadores de la empresa, de poder externar la política, los compromisos, a lo mejor por medio de sesiones. Ese es el punto número 3, poder sensibilizar. Y nos ayuda mucho al paso siguiente, que es el diagnóstico. Ahora sí la aplicación de estas guías de personas que ya conocen por qué se está aplicando. Y bueno, esto lo podemos hacer por medio de Analytics que nos facilita esta aplicación a distancia y la obtención de los resultados. El paso 4 es cuantitativo, vamos a ver los datos. El paso 5, no lo comentaba Diana, vamos a complementar cualitativamente. Vamos a hacer entrevistas a una muestra de personas donde podemos indagar, bueno, ¿cuál es la causa de por qué se está presentando este factor de riesgo que identificamos o cómo se está presentando? Y eso nos ayuda mucho a complementar las estrategias que se les va a proponer. El paso número 6 sería esta presentación o comunicación de los resultados. El paso 7, ok, a partir de los resultados cuantitativos, las entrevistas que se realizaron, ¿qué se les propone como estrategias para implementar de forma grupal, de forma individual? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué seguimiento se le va a dar? Son las estrategias que podemos implementar para dar un seguimiento a los resultados, que es algo muy importante. Y finalmente, esta integración de evidencias es básicamente ir recopilando y documentando todos aquellos aspectos en que cumplimos la norma 035 para ofrecerles en una carpeta que les pueda facilitar también el proceso de auditoría. Entonces, en todos estos pasos nosotros podemos apoyarles y a esto yo les comentaba que sería, bueno, ¿qué servicios a ustedes les interesa para poder focalizar también el apoyo en esta implementación de la norma 035? Y con esto cierro. Y bueno, pido aquí el apoyo de Israel para que nos pueda comentar cuáles son las dudas que ustedes tienen y con todo gusto también responderles. Israel, ¿nos puedes apoyar, por favor?
Sí, muchas gracias, Marisol. Un momento nada más. Les informo que les acabo de hacer llegar también por la caja de comentarios la encuesta de satisfacción. Entonces, sí les pido mucho su apoyo para que nos puedan apoyar. Es una pequeña encuesta. Nos va a ayudar mucho a mejorar estos eventos virtuales. Si quieres, comenzamos con la primera pregunta. Tenemos a Arthur M. Dice, a nivel internacional, ¿es la ISO 45001? Bueno, digamos, no es que no es que porque estemos certificados en la ISO 45001, ya no tenemos que aplicar la 35, ¿no? Pero sí podría ser su equivalente a nivel internacional. Muchos de los requerimientos que te hace esta norma ISO son parecidos a la norma 35. Es decir, si tú tienes ya implementada la norma 35, seguramente te va a ser muy fácil cumplir con los requerimientos de la norma ISO 45001. No es que una nos exima de la otra, pero sí son muy parecidas en el contexto de que miden los factores relacionados. Así es, se alinean rápidamente, ya sea que una simplemente primero o después la otra se alinea muy rápido. Ok, perfecto. Hay una mano levantada por aquí. Sí, a ver, déjame verifico. Bueno, ahorita vamos a seguir leyendo lo que son las preguntas que teníamos. Igual, no sé si les parezca, si vemos algunas dos comentarios o preguntas más, el resto de las preguntas se las podemos hacer llegar por correo electrónico, esto debido al tiempo que ya nos excedimos un poquito. Y pues bueno, la siguiente nos dice aquí Esteban. Dice, nuestra empresa no nos ha informado sobre las personas contagiadas con COVID y esto nos genera incertidumbre, ansiedad y temor. ¿Está obligada la empresa a informar los nombres de los contagiados o por respeto a sus derechos debe mantenerlo en silencio? Está obligada, pues sí tiene que transmitirlo porque por el tipo de contingencia, si fuera una cuestión mental, sí se pueden resguardar muchos datos, pero por el tipo de contingencia, de hecho ahorita les comenté que nos acaban de platicar de una persona, se debe de comunicar para que toda la gente que haya estado en contacto con esta persona durante los últimos 15 días tome cartas en el asunto, se aísle, empiece a trabajar desde home office. Sí se tiene que comentar, Lo que sí es importante, sí, como dice Roberto, digo, por un tema de preservar nuestra salud, sí es importante saberlo, pero hay que ser muy cuidadosos en cómo se comunica, porque también ya ha habido casos de que cuando la gente se reincorpora, hay señalamientos, hay tema de bullying, o sea, siempre y cuando nuestro sistema sea maduro para manejar ese tipo de información, se puede hacer. Pero si no, digo, con el tema de mantenernos aislados, tampoco sería como indispensable que nos digan quiénes y desde cuándo y cómo, ¿sabes? Incluso también es una recomendación que hacemos, si alguna persona tuvo COVID o algún familiar tuvo la enfermedad o incluso falleció por ese tema, aplicarles la guía de referencia 1, porque sería una buena medida a través de la norma para identificar si la persona trae algún tipo de trauma después de haber padecido la enfermedad, ¿no? A lo mejor miedo a contagiar a los compañeros o incluso si alguien lo está molestando por haber sufrido esa enfermedad. Sí, exacto. Y hay otro punto aquí importante, si no hubo contacto con esas personas, no tiene sentido andarlo comunicando a toda la empresa. Es con la gente que estuvo en contacto directo con él. Entonces se le pregunta a la persona que está enferma, ¿quiénes estuvieron en contacto contigo en los últimos 15 días? Y ahí sí se les comunica. ¿Sí? Perfecto. Y pasamos a un último comentario. Nos pregunta José Manuel Valdés, ¿la guía 2, 3 y 5 son anónimas? No, en realidad, como lo mencionó Marisol, es uno de los requisitos que se piden. ¿Por qué es el hecho de que no son anónimas? Digo, pregunta temas sensibles, pero es la única forma, de manera institucional, que sepamos quiénes están siendo afectados y cómo los ayudamos. Si nosotros como empresa no tenemos el nombre de la persona ni el área, ¿cómo lo vamos a poder ayudar, ¿no? En el caso de que sea un tema en particular. Lo que sí, digo, eso es como un valor entendido,
es que si el trabajador nos está dando su nombre, datos personales, el manejo de esa información tiene que ser confidencial, no puede andar pasando de mano en mano. De hecho, lo ideal es que esa información se resguarde, normalmente es RH, también la Comisión de Seguridad e Higiene en nuestras empresas debe tener una copia de los resultados del diagnóstico, pero hasta ahí, ¿no? O sea, si hay una situación, incluso los jefes, los gerentes, pues a menos de que sea para aportar en la prevención de un factor de riesgo, si no, no habría como situación por la cual también tenga que entrarse datos y señas de las personas porque puede prestarse a represalias, ¿no? Perfecto. Muy bien, ya como lo había mencionado anteriormente, el resto de los comentarios se los hacemos llegar de manera personalizada por correo electrónico. Me gustaría informar también a todos los asistentes que si alguien está o le llega a estar interesado en la solución presentada o bien en algún producto adicional, nos pueden buscar igual o a su ejecutivo comercial. Marketing, el área de marketing los va a buscar ustedes, por ejemplo, y pues bueno, ya para finalizar, no sé si quieran agregar algo más, Diana, Roberto, Marisol. Yo agradecerles el tiempo a todos los participantes y agradecerle a PSW de CIRES por toda esta oportunidad de comunicar y transmitir nuestros conocimientos. Y bueno, también ahí le dejo el micrófono a Diana. Veo que también están preguntando algunas otras cosas, por ofrecerles que después les contestaré, ¿no? PSW nos hace llegar toda esta información y nosotros se las vamos contestando, ¿sí? Diana, no sé si te quieras... Sí, no, solamente agradecerles su tiempo, recordarles que el objetivo de la norma 035 no es proteger de más al trabajador, es cuidarnos a nosotros como organización y cuidar a nuestra gente. Y en el tema de COVID se vuelve mucho más relevante porque, como bien lo dijo Roberto, hay muchas afectaciones que probablemente no nos damos cuenta, pero las estamos viviendo. Entonces, utilicemos los recursos que nos da esta norma y a la orden para poderles apoyar con los servicios complementarios. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia. Gracias Roberto y Diana también por la información que nos compartieron e Israel. Y bueno, todas sus preguntas van a ser contestadas y pues que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, Adiós. bonito día.